Está nuevamente en México, es visitante frecuente de nuestro país, Williams Dávila, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela por el partido Acción Democrática. Aquí está conmigo en la cabina. Hola Williams, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pascal, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué está pasando en Venezuela? Viene la elección presidencial, ¿qué es lo que está ocurriendo en este contexto? Hemos visto también pues el éxodo cada vez mayor de venezolanos. Nos los encontramos aquí en las calles de la Ciudad de México, pero bueno, vemos que el principal destino, por obvias razones, es Colombia. Ya hay varios millones de venezolanos en Colombia. Estoy haciendo un breve resumen de muchas cosas que seguramente tú vas a enriquecer con tu información y tu punto de vista. Sí, en primer lugar, es una farsa electoral. No son elecciones legítimamente convocadas, no son elecciones que cuenten con el respaldo institucional de un organismo imparcial. El gobierno convocó anticipadamente las elecciones porque han debido haberse convocado 6 meses antes del día de las elecciones, es decir, en diciembre, de acuerdo con la Constitución. Y eso generó en que toda la oposición y la comunidad internacional y nacional rechazaran esa convocatoria. Algunos sectores están participando, no es la oposición está nucleada en torno al Frente Amplio Venezuela Libre, y estamos exigiendo que se cambien las condiciones, que se pospongan las elecciones, de manera tal de poder tener nosotros garantía que sea el pueblo el que decida salir de esta gravísima situación que estamos viviendo en Venezuela. En segundo lugar, en el caso del éxodo de venezolanos, creo que aquí en México yo creo que debemos estar cerca de unos 100 o más de 100,000 venezolanos que se encuentran aquí, ¿no? Por supuesto, es mucho más lejos México que Colombia. Sí. En Colombia estamos hablando ya de 1,000,000 de personas. Sí. De acuerdo con cifras últimas, en el año 2017 salieron más de 1,500,000 personas de venezolanos hacia el exterior. Es decir, el problema venezolano se ha convertido en un problema migratorio. Es un problema incluso de derechos humanos, porque ha habido reacciones en algunos países de personas pues, que de repente creen que los van a desplazar, que el venezolano va a llegar a desplazar. Y es un problema humanitario. Tenemos una situación de catástrofe, como lo he venido presentando en esta gira que comencé el martes pasado en una exposición en la Cámara de Representantes del Congreso de Colombia, después en el Parlamento del Mercosur. Ayer estuve en la Universidad Nacional Autónoma de México, hice una conferencia allí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la universidad. Por primera vez creo que un diputado de la oposición iba a la UNAM. Mañana tengo reunión con Cancillería y con algunos parlamentarios aquí de México, y la tesis es esa. Nosotros tenemos en este momento que el 20% de los niños menores de 5 años están sufriendo de desnutrición. Estamos hablando de cerca de 400,000 niños menores de 5 años. Quiere decir que esa generación está perdida. Estamos hablando de 1/3 de la población venezolana que sufre cualquier tipo de desnutrición. Estamos hablando de 10 millones de venezolanos. Estamos hablando de una hiperinflación que, de acuerdo con las cifras del Fondo Monetario, podría llegar al 16,000% este año. Ya estamos hablando en este momento de 1,200%. Ayer leía yo la nota que había subido 95% el salario mínimo, pero me imagino que eso se lo come de inmediato la inflación, ¿no? Eso es sal y agua, eso son $2. Sí. El kilo de carne vale $1. Un cartón de huevo creo que vale ya los $2. Nomás para hablar de esas dos cosas, ¿no? Estamos hablando que la cesta básica está por el orden de los 60, 70 millones de bolívares mensuales. Y 70 millones de bolívares mensuales no lo gana ningún venezolano. Es decir, que la situación es catastrófica. Es una catástrofe lo que nosotros estamos viviendo. Usted consigue productos, pero nunca lo vas a poder comprar. Tú puedes conseguir un cartón de huevo, sí, en lo que llaman allá el bachaquerismo. Pero no alcanza. Por la plata no te alcanza. Sí. Tú no, porque ¿cuál es el problema? Que tú ganas en bolívares, tú no ganas en dólares. Entonces el gobierno aumenta salarios. Ya va, creo que en los últimos 2 años creo que ha aumentado más de 20 veces el salario. Es una guerra contra vamos a decirte, que hace el gobierno, la lógica de lo que debe ser una economía que produzca, creyendo que por la vía del salario yo voy a equiparar los ingresos. Y resulta que no es así. Porque usted puede aumentar a 2 millones de bolívares el salario y eso significa que las empresas van a votar gente, las pocas que hayan. Ni siquiera el poder público, el gobierno, que tiene 3, 4 millones de empleados, puede cumplirle. Tenga usted la plena seguridad, Pascal, que no tardarán las manifestaciones de calle,
porque no cumplen los contratos colectivos, porque los aumentos salariales entonces se congelan, se acumulan. Sí. Es decir, es una distorsión total, pues, de la economía venezolana. Hace unos días, la última vez que platicamos con Andrés Oppenheimer, colaborador nuestro aquí en El Espacio, nos dijo que había entrevistado al presidente Santos en Colombia y que Santos le había dicho, y esto es lo que quisiera preguntar, que después de la elección presidencial existe el plan de reformar la Constitución y hacer una Constitución, pues, francamente antidemocrática. ¿Qué saben ustedes al respecto? Bueno, yo creo que en la práctica ya lo han venido realizando. En Venezuela existe un gobierno constituyente, más que una asamblea que es espuria, es un gobierno constituyente que saca leyes, no es esa la facultad de esa espuria constituyente, decide acciones administrativas, actúa como un gobierno constituyente. No me extrañaría nada de eso, porque ya el voto popular en Venezuela quedó inutilizado desde el momento mismo en que para convocar esa constituyente no le prestaron atención a una disposición constitucional que decía que era el pueblo que tenía que convocarla. No me extrañaría en absoluto que el proyecto sea la instauración de una asamblea nacional del poder popular tipo Cuba, donde ya dejaremos de escoger a un presidente por la vía universal, directa y secreta, sino que será la asamblea en segundo o en tercer grado para elegir al jefe, como lo hacen ahorita en la sucesión de Díaz Canay, de Díaz Canal, el sucesor ahora de Raúl Castro. Sí. Salió por esa vía, no salió por una elección universal, directa y secreta. Entonces, ese es el grave peligro que tenemos de Venezuela para América. ¿Qué le ha faltado a la oposición? ¿Le ha faltado unidad? Mira, yo creo que la oposición, nosotros, acuérdate que lo hemos dicho en otra ocasión, tú has sido testigo de situaciones muy difíciles que hemos vivido, incluso de agresión física, persecuciones, etcétera. Una generación formada en democracia. Nosotros estamos peleando contra un régimen de malandros, soportado por el narcotráfico, por militares corruptos, y no juegan las reglas de la democracia. Nosotros somos demócratas, nosotros creemos en elecciones. Salimos electos hace 2 años en las elecciones parlamentarias que ganamos. ¿Y qué hizo Maduro? Desconoció. El 1 de enero del año 2016 ya le estaba ordenando al Tribunal Supremo de Justicia que cerrara prácticamente la Asamblea, habiendo nosotros ganado con 112 diputados y más de 14 millones de electores. Entonces, yo creo que efectivamente tenemos una situación de mucha incertidumbre. Ese es el llamado que yo hago, no tanto por la catástrofe política, sino por la catástrofe humanitaria. Hay niños que se mueren y yo creo que el éxodo va a continuar después del 20, cuando se dé esa farsa electoral, si es que se llega a dar. ¿La solidaridad internacional ha sido suficiente? Cuéntanos tu opinión. Creo que ahorita hay que profundizarla más. La comunidad internacional fue muy bobalicona en los primeros años frente a Chávez. Yo recuerdo que el secretario general de la OEA que estaba allí, que era Insulza, ni siquiera nos recibía. Nos costaba, porque el cambio de México vino de 2 años para acá, 3 años para acá. Nos costaba, teníamos una influencia populista con los Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Ecuador, Correa, Chile todavía no estaba muy claro, Brasil estaba Lula y después Dilma. Entonces, eso fue cambiando paulatinamente. Las situaciones han cambiado, sin embargo, todavía en la OEA les cuesta tomar determinaciones, como ayer nos sacaron una conclusión en relación con la crisis humanitaria, porque todavía hay votos de algunos países que no están claros, algunos países del Caribe, algunos países pequeños. Donde todavía tiene influencia el gobierno. Porque hay una cosa, que la OEA es el único país donde un voto vale igualito que el grande y igualito que el pequeño. El voto de Canadá, de los Estados Unidos, es igual al de Bahamas, o el de Bermuda, o el de cualquier país pequeño. Entonces, claro, eso es uno de los problemas que tiene la OEA, que tiene que revisarse, porque cuando se presentan situaciones inéditas como la de Venezuela, que es una especie de democracia posmoderna, te permiten hacer algunas cosas electorales, pero en el fondo tienes un gobierno constituyente que, con lo que dice Santos, no me extrañaría, eliminen la votación universal. Entonces estamos en presencia de una dictadura, de una tiranía incluso, que llega a ejercer el poder por la vía democrática o utilizando los mecanismos democráticos. Entonces, esa es una gravísima situación que yo quiero alertar a los mexicanos. No olviden la lección de Venezuela. En Venezuela entraron por la vía del caballo de Troya. El populismo entró por el caballo de Troya. Utilizaron los mecanismos de la democracia, el desprestigio de la clase política, el descrédito
que hubo de los partidos políticos. Latinoamérica tiene que tener muy en cuenta que esos caballos de Troya existen, son peligros que tenemos latentes en América. Para poder nosotros fortalecer una integración americana, tiene que hacerse sobre la base del respeto, la promoción y la garantía de los derechos humanos. Y en regímenes autocráticos como el de Venezuela, eso no es posible. El electorado estaba enojado en Venezuela en 99. Bueno, mira, la clase política se había descalificado, corrupción, los partidos políticos habían perdido su base de sustentación. Un partido como el nuestro, Acción Democrática, un partido socialdemócrata. Entonces, la base de Acción Democrática, un partido de más de 70 años, obviamente cuando en el 98 se presentó la disyuntiva del electorado en función de Chávez o en función de Salas Romer, que todos nosotros apoyamos, para el electorado de AD, eso sonó un poquito sonó duro, pues. Y a lo mejor desviaron el voto hacia lo que creyeron algunos que era la salida a Chávez, porque era el militar, el Robin Hood, el que iba a resolver los problemas. Pero mira, ya tenemos 20 años, una hiperinflación de 16,000%, una pobreza extrema que llega al 80%, todo quebrado, el Parlamento totalmente cercenado, los medios de comunicación muy limitados, porque son poquísimos los medios de comunicación en Venezuela que se atreven, por ejemplo, este tipo de programas. Son muy pocos, porque siempre hay una limitación de alguna resolución del organismo público que regula los medios o te controlan por la propaganda. En fin, una serie de cosas que suceden. ¿Tú crees que podría pasar en Venezuela lo que estamos viendo en Nicaragua ahora? Mira, ya pasó. Solo que en Nicaragua, fíjate, Nicaragua tiene la horrenda experiencia de una guerra que costó más de 50, 60 mil muertos. Hay una sociedad civil allá que está muy, vamos a decirte, concienciada del peligro de otra vez una guerra, la iglesia misma, ¿no? Eso ha llevado a que el propio Daniel Ortega eche para atrás su reforma, la reforma de la seguridad social. Claro, la sociedad está empujando muy duro porque ahí hubo más de 20 muertos y entonces está exigiendo, es la dimisión incluso del régimen, ¿no? En el caso venezolano, nosotros vivimos el año pasado más de 130 asesinados de la calle, presos que todavía están, Leopoldo López, otros líderes. Por eso nosotros decimos que esto es una fase electoral, porque hay unas elecciones con partidos proscritos, líderes políticos presos, inhabilitados. Entonces, en Venezuela vivimos esa situación. Vivimos la situación que el ejército que controla reprimió a la población y eso ha generado ciertos temores. Pero sí te digo, Pascal, que la salida en el pueblo venezolano está muy clara. Ahorita estamos exigiendo condiciones electorales. Si cierran la brecha electoral, si el gobierno persiste e insiste en propiciar prácticamente una guerra civil en Venezuela, el responsable es Maduro. Porque el pueblo venezolano en cualquier momento va a seguir reaccionando porque el pueblo venezolano está pasando hambre. Esto que yo estoy diciendo aquí es a riesgo de lo que me pueda suceder al regreso, porque para mí, como para algunos de nosotros, es un problema salir y entrar del país, porque el pasaporte a nosotros nos lo anularon. Entonces yo tengo que salir por la frontera, caminos verdes, pasando por aquí, pasando por allá, pero cumplimos con nuestro deber. Sin embargo, corremos riesgo. Entonces, el pueblo venezolano en este momento está muy sensibilizado, eso lo sabe Maduro. Y eso lo saben los militares. El núcleo central del chavismo, los militares que apoyaron el 4 de febrero, el golpe de Estado de Hugo Chávez, todos esos están presos. Es decir, y eso ha ocurrido de 2 meses para acá. O sea, hay una contradicción inmensa en el régimen que se va a ir deteriorando porque el hambre también lo están pasando los soldados y lo están pasando gente afecta al gobierno. ¿Hay modo que mejore un poco la situación económica en el país? No, yo no lo veo, Pascal, te lo digo, es imposible porque este es un modelo que quieren llevarnos a un modelo tipo China, vamos a decir así, desde el punto de vista político cerrado, desde el punto de vista económico, economía capitalista, algo quiere hacer Cuba. Pero ¿cuánto tiempo va a pasar eso? ¿Cuánta sangre va a pasar? ¿Cuánta represión va a pasar para que eso llegue a suceder? Cada día que pasa ya es hiperinflación, ya es catástrofe, no hay medicina, eso no es mentira. O sea, yo creo que esto es una cuestión de meses para que la gente siga deteriorándose físicamente en su salud. El éxodo va a continuar y eso va a crear problemas migratorios serios en América. Es una situación que yo no veo que mientras Maduro siga en el poder vaya a mejorar. ¿El éxodo ayuda a Maduro? Mira, tiene sus pros y sus contras, que obviamente hay jóvenes que se han ido, luchadores. Son electores que ya dejamos de tenerlos, ¿no? Mi llamado muchas veces es un llamado a
claro, yo entiendo que algunos están huyendo por razones económicas, sociales, y es difícil uno decirle a un venezolano no se vaya, visto las circunstancias. Pero yo abogo porque tenemos que seguir luchando. El ejemplo tenemos que seguirlo dando, por lo menos nosotros los que estamos a nivel de asamblea tenemos que seguirlo dando. Y a los venezolanos les digo, ustedes van a regresar a su país más temprano que tarde. Estamos promoviendo incluso con lo que podamos hacer legislación que hemos llamado de emigración voluntaria, es decir, el venezolano que regrese, que de alguna forma se educó, tiene un vehículo, lo que sea en el país que lo recibe, cuando regrese al país, eso le sea reconocido como un incentivo. Lo cierto del caso, mi llamado pues a los más de 100.000 venezolanos que están aquí en México, es un llamado de solidaridad, de aliento, trabajen, estudien, no pierdan el tiempo, prepárense, porque ustedes más temprano que tarde les va a tocar la reconstrucción del país. Pues Williams Dávila, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela por el Partido Acción Democrática, gracias nuevamente por estar en este espacio. Gracias, Pascal, y nunca me olvido de los momentos de solidaridad en tiempos muy difíciles que tuvimos y que seguimos teniendo.